Hola, en este vídeo vamos a ver, o vais a ser capaces al final de ver este vídeo, de definir qué es el trabajo en equipo y saber en qué situaciones podría ser más interesante o nos convendría más plantear un equipo para realizar el trabajo o las tareas, o que quizá probablemente pensáramos en si las tareas individuales podrían ser más ventajosas en ese contexto. Empecemos con una definición de equipo que os la he estructurado en 3 dimensiones, y son necesarias las 3 dimensiones. No construyes un equipo solo con cumplir estas características que veis en la transparencia, sino en la de esta transparencia y las 2 siguientes. Por tanto, un equipo es un conjunto de personas, no demasiadas. Normalmente se entiende que más de 3, y probablemente los equipos normales que vais a encontrar en las organizaciones van a estar en el rango de 6, 7, 8 personas, porque a partir de ahí es más difícil de gestionar, pero por ejemplo con la imagen que tenéis, que es un equipo de rugby, pues estaríamos hablando de 15 en el campo más unos cuantos fuera. Pero lo fundamental es que tienen habilidades complementarias, y esto es muy fácil de ilustrar cuando estás mostrando equipos deportivos, porque pues, un portero tiene habilidades distintas de un delantero o un defensa. Un medio melee tiene habilidades distintas de una apertura, de un pilier, de un segunda. Entonces aquí está muy claro, y además físicamente ves las diferencias. Cuando estás en los equipos de trabajo, pues es exactamente igual. Hay personas que tienen habilidades, conocimientos diferentes que se complementan y nos permiten realizar la tarea o los proyectos que tenemos encargados en el equipo. En el equipo interactúan estas personas y fundamentalmente lo que ocurre es que las tareas son mutuamente dependientes. O sea, esa interacción, cuanto más dinámica sea, cuantas más veces tengas que intervenir todas las personas del equipo, más equipo o más necesidad de equipo, ¿no? O más vinculado a la definición del equipo. No se trata de que yo hago mi parte y me olvido de ella porque no sé nada más. Vale, estamos ahí en el borde de lo que a partir de ahí es cierto que somos un equipo porque necesitas a las otras personas para poder completar la tarea, pero tu interacción es secuencial, muy limitada. Y luego además tienen que estar todos comprometidos en un propósito común. Y esto se vincula con la siguiente y la última de los bloques de características de definición del equipo, y es que se reconozcan como una unidad. Es decir, tenemos unos objetivos que son comunes para todos, tenemos indicadores de rendimiento que son indicadores de equipo, no solo indicadores individuales. Si solo tengo indicadores de rendimiento individual, realmente no estamos siendo un equipo. Y también que las personas que forman parte del equipo se sienten responsables de la construcción o de la consecución de esos resultados. ¿Vale? Entonces, mi esfuerzo como persona que está en el equipo impacta en los resultados, yo lo sé, lo asumo y colaboro en ello. Entonces, las 3 dimensiones son personas, pero no demasiadas, tenemos habilidades complementarias, tenemos un propósito común, ¿vale? Todo este conjunto hace que sean equipo. Y os he mostrado 3 figuras en esta transparencia, y una de estas imágenes pues probablemente no estaría representando un equipo. ¿Sabéis cuál? Sí, efectivamente, es la primera, porque las características que perderías con la primera es que, vale, estos son analogías, obviamente tenemos que interpretar y que nos transmiten estas imágenes, ¿no? Pero puedes ver un conjunto de personas, pero son demasiadas personas, muchísimas personas para poder hablarlas como un equipo. Es cierto que se pueden reconocer como una unidad, es cierto que tienen un propósito común, es cierto que podrían ser personas complementarias, porque ves que las figuritas cada una hace una cosa distinta, pero son demasiadas. Sin embargo, en las otras 2 figuritas, pues en la del centro son varias personas, no son demasiadas. Estar todos unidos, cogiditos, nos haría esa idea de que están colaborando por un objetivo común, que es el que tienen todos en la cabeza, que tienes ahí un mapa del mundo que podría vincularte a que ese es el objetivo en el cual todos están pensando, todos están colaborando y todos se sienten comprometidos o implicados. Y algo parecido podría aparecer con la última de las figuras que tenéis, ¿no? Las 4 personas que están cogidas, están conectadas, que probablemente tienen habilidades diferentes y que tienen algo que los interactúa, que esa interacción está vinculada entre todos ellos. Evidentemente son analogías, pero me gustaba resaltar con estas imágenes esas 3 dimensiones, y que tienen que darse las 3 dimensiones de la definición para que estemos hablando de un equipo. Una vez conocido qué es esto de definición de equipo, lo que me gustaría es que analizáramos si es mejor trabajar individual o trabajar en equipo, porque no sé si lo habréis visto por redes sociales, porque hay algo que dicen que es un proverbio chino, yo no he contrastado la fuente, pero es muy popular en redes sociales, que podéis encontrar en muchísimas versiones. Yo os he puesto una de las múltiples que yo he encontrado. Solo voy más rápido, en equipo llego más lejos. Claro, esta afirmación puesta ahí parecería decir, jolín, el equipo es lo mejor, pero ¿de verdad siempre vas más rápido cuando vas solo?
Igual hay veces que vas más rápido cuando vas en el equipo y de verdad llegas más lejos, siempre llegas más lejos con el equipo. A veces el equipo lo que hace es un freno, es un bloqueo, es una forma de evitar. Claro, esto puede tener un truco, ¿no? O sea, si consideramos el equipo trabajando bien, utilizando todas las buenas prácticas vinculadas al trabajo en equipo, pues probablemente sea cierto, pero no todos los equipos son tales, aunque nosotros le llamemos así, y a veces no podemos implantar las cosas como pensábamos. Por tanto, siguiendo con esta línea que había en esta frase, ¿no? Como esta parte de redes, que había en las redes sociales, ¿no? Como esta cierta presión favorable hacia el vínculo en el grupo, en el equipo, pues quería mostraros en esta transparencia algunas de las cosas que están vinculadas con esa buena prensa que tiene el trabajo en equipo. Por un lado, hay un aspecto de deseabilidad social, ¿no? Está bien visto, está alineado con los valores del siglo XXI el trabajar en equipo, ¿no? Es algo que no solo está de moda, sino que además no trabajar en equipo parece que es un formato tradicional, es que no estás aprovechando todas las cosas que se han desarrollado en el último siglo y, por Dios, estáis trabajando como en el siglo XX y estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Este tipo de lenguaje o este tipo de mensajes pues aparecen frecuentemente. Y también es habitual que la gente considera que todo el mundo, y falta saber que esto sea cierto, pero es lo que está en boca de todos, ¿no? Todo el mundo dice que los equipos son todo ventajas. Y además, no solo es que tienen todo ventajas, sino que hay una visión un poquito negativa hacia lo individual, ¿no? Porque lo individual se puede ver como autoritario, se puede ver incluso como dictatorial, incluso el término individualista pues parece que tiene una connotación peyorativa y lo que quiere todo el mundo es montemos un comité para resolver las cosas, decidamos democráticamente, porque no se puede decir de otra forma, estamos en un mundo o estamos en una cultura que puede ser democrática, ¿no? Entonces, esto es una visión que apuntaría a que el equipo es la única forma de hacer las cosas, pero es cierto, y esto no se dice siempre, que los equipos, trabajar en equipo tiene un coste altísimo, porque tienes fundamentalmente que coordinar muchísimas cosas, tienes que coordinar tareas, tienes que identificar cuáles son las tareas, repartir las tareas, dividir las tareas, analizar cómo se encajan unas con otras, secuenciarlas bien, tienes que coordinar personas que se dan cargo de las tareas, pero que al mismo tiempo tienen puntos de vista, expectativas, incluso horarios totalmente diferentes. Y cómo encajar todo esto implica un montón de esfuerzo, un montón de horas de trabajo. Es cierto que si este trabajo o si este esfuerzo se ve recompensado porque llegamos más lejos, porque hacemos cosas que no podríamos hacer individualmente, no solo compensan, sino además sería una locura no hacerlo así. Pero claro, no podemos olvidar que el trabajo en equipo tiene un esfuerzo. Entonces, lo que me gustaría es marcaros algunas de las características. Obviamente, si se cumplen todas las características que os voy a comentar ahora, el trabajo en equipo probablemente es la única opción sensata de hacer las cosas. Si se cumplen algunas de ellas, pues estamos llevando a que el trabajo en equipo tenga ventajas respecto al trabajo individual. Si no se cumpliera ninguna, probablemente habría que repensar si realmente necesitamos un equipo o no estaríamos haciendo las cosas mucho mejor organizando un trabajo individual. Algunas de las cosas. Primero, que la tarea sea compleja. Se ha demostrado que cuando tienes problemas complejos no puedes tener modelos simples para intentar resolverlos. Los problemas complejos requieren normalmente de modelos complejos para poder ser resueltos. Si la tarea es compleja, es muy difícil que una persona individualmente sea capaz de tener todos los conocimientos y todas las habilidades necesarias para poder realizar los pasos para completar la tarea o el asunto que estemos encargados. Otro de los temas o de las características es si los temas que vamos a trabajar son confusos, borrosos o inciertos. En este sentido, lo que me refiero es que no hay unas pautas muy claras de cómo actuar o cómo funcionar. Y lo que sí que está claro, por lo menos se ha demostrado, que cuando tienes incertidumbre, el hacer un promedio de las opiniones de diferentes personas es una mejor estimación que el mejor de los individuos intentando predecir qué es lo que va a ocurrir o intentando resolver estos asuntos. Claro, cuando tienes incertidumbre no me estoy refiriendo a que midas una distancia si tienes un metro. O sea, si el problema es medir una distancia y tienes un metro, no hay incertidumbre. Usa el metro y esa es la medida. No empieces a preguntar a las personas cuánta distancia crees que hay de aquí al otro, mídelo. Entonces, tiene que ser algo que no podamos medir fácilmente, y entonces ahí el equipo nos ayuda.
Otro de los aspectos que ayudaría o que fomentaría el uso del equipo, que sería una ventaja el utilizar equipos, es que se necesite creatividad o innovación, porque se ha demostrado que cuando tenemos diferentes puntos de vista, que es lo que generan las diferentes personas del equipo, se puede espolear, si esto está bien gestionado y se usan las técnicas adecuadas, se puede espolear la creatividad y se puede fomentar la innovación. También cuando se necesita un uso más eficiente de los recursos. Si algunas de las personas están siendo cuello de botellas, cuando estamos trabajando en equipo, lo que podemos es gestionar las holguras de las diferentes personas, empaquetar las holguras y entonces con eso somos mucho más eficientes en el uso de todo tipo de los recursos, de tiempo o de conocimientos. Cuando necesitas un aprendizaje rápido y el equipo te permite que todas las personas que están están incorporadas al equipo, puedan aprender y enseñar a las otras personas. Y también otra de las características es cuando la tarea o el proceso sea un proceso transversal que afecte a diferentes unidades. Y en este sentido, si necesitas el compromiso de todas las personas implicadas o afectadas para que las ideas se pongan en marcha, evidentemente el estar en equipo es una ventaja y el tener a todas estas personas implicadas en el proceso de decisión de qué es lo que se va a hacer. Igual que cuando necesitas conocer diferentes puntos de vista de todas las personas afectadas, que son puntos de vista muy diferentes porque están en unidades o en procesos o en sitios distintos. Por tanto, necesitas meterlos a todos en el equipo y trabajar con toda esta complejidad. Bueno, yo creo que en estos momentos sois capaces de definir qué es el trabajo en equipo y también os he comentado algunas de las posibilidades, unas características que nos ayudarían a decidir si una tarea es mejor abordarla individualmente o como equipo.